berri emango dizuet, eta gero astero bezala Gotzorne Sagardui sailburuak osasun egoeraren berri eman eta zuen galderei erantzungo dio. Lehenengo da behin, EH Bildu legebiltzar taldeak legebiltzarrean aurkeztu duen saltoki handien ingurumen zergari buruzko proposamena aztertu du gaurko gobernu batzordeak eta tramitazio eskabidea aintzat hartzearen aurkako akordioa hartu dugu. Jaurlaritzak irizten dio arazo gehiago sortuko lituzkeela pandemiaren ondorio larriak pairatzen ari den merkataritzaren sektorearen egoerari. Eta gehiago zailduko lituzkeela Jaurlaritzatik momentu honetan sustatzen diren babes politikak. Era berean, lege proposamena kontraesanekoa izango litzateke Euskadiko erakundeek lankidetzan onartutako zerga sistemaren ereduarekin. Jaurlaritzaren ustez, zerga politikak ahalik eta orekarik handiena bermatu behar du diru-sarreren eta gastu publikoaren artean, eta esparru guztietan zerga sistema ekitatiboa eta eraginkorra albaidaratu behar du herri kontuen finantza bitartekoez gainera enpresen lehiakortasuna ere indartuz. Beraz, ez dugu egoki ikusten legebiltzarrean lege proposamen hau tramitatzea. El Consejo de Gobierno ha analizado la proposición de ley sobre el impuesto medioambiental a grandes superficies que ha presentado el Grupo Parlamentario de EH Bildu en el Parlamento Vasco y ha decidido mostrar su criterio contrario a su toma en consideración de acuerdo a los criterios expuestos por los departamentos de Gobernanza, Comercio y Medio Ambiente. El Gobierno considera que esta proposición de ley, en caso de prosperar, generaría disfunciones en las políticas de protección del sector del comercio, que está viviendo una situación crítica como consecuencia de la digitalización, de la competencia digital y de las consecuencias que ha planteado la pandemia. Asimismo, en opinión del Gobierno, sería contradictoria con el sistema fiscal que tenemos establecido en Euskadi, que es el resultado de la colaboración entre diferentes niveles institucionales. El Gobierno considera asimismo que esta política fiscal debe garantizar un equilibrio entre ingresos y gastos públicos y, además de un sistema tributario equitativo, debe reforzar también la competitividad de los sectores económicos incumbidos. Por tanto, el Gobierno emite una opinión contraria a la tramitación de esta proposición de ley. Gobernu Kontseiluak bestalde gizarte segurantzaren diruzaintza orokorraren eta lanbideren arteko lankidetza hitzarmen bat sinatzeari oniritzia eman dio, iruzurraren aurka borrokatzea eta funts publikoen kargura ematen diren dirulaguntzen eta prestazioen kudeaketa hobetzea posible egin dezakeelako. Lankidetza sistema egonkor bat ezartzea du helburu eta hitzarmen honi esker posible izango da segurtasun sozialaren datu base informatiboetarako sarbide zuzena izatea, lanbidaren eskumenak behar bezala gauzatzea erraztuz eta batez ere laguntzen eske lanbidera hurbiltzen diren personen tramiteak erraztuz. El Consejo de Gobierno ha aprobado la firma de un convenio de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad Social y Lanbide para el intercambio de información, con el objetivo de facilitar y agilizar las gestiones de las subvenciones y prestaciones con cargo a fondos públicos que se realizan desde Lanbide y también luchar contra el fraude. Se trata de establecer un sistema estable de colaboración y posibilitar el acceso directo a sus bases de datos informáticos. Gobernu Kontseiluak Hezkuntza Sailburuak proposatuta Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioarekin hitzarmena sinatzeko baimena onartu du eta hitzarmen honen bitartez 2021-2022 ikasturtean Euskadiko ikastetxe publikoetan jardungo duten elkarrizketa laguntzaileen jarduera arautzen du. 868.000 euroko diru kopurua du. 155 elkarrizketa laguntzaile kontratatzea ahalbidetuko du, bigarren hezkuntzako ikastetxe publikoetan eta hizkuntza eskoletan
zenbait hizkuntzen mintzar praktika errazteko. Bereziki, inglesa, frantsesa eta alemana. Mediante el convenio de colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional que hoy ha autorizado el Consejo de Gobierno, el Departamento de Educación va a poder completar la dotación de auxiliares de conversación en algunos centros educativos durante el curso 2021-2022. El Departamento de Educación destinará a tal fin 868.000 euros que permitirán la contratación de 155 auxiliares de conversación, fundamentalmente en institutos de educación secundaria y escuelas oficiales de idiomas, con el objetivo de impulsar y fomentar en el alumnado el aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente el inglés, el francés y el alemán. Bestalde, hezkuntza sailburuak berak proposatuta, hezkuntza sailaren eta UNED Urrutiko Unibertsitatearen arteko lankidetza hitzarmen bat sinatzea baimendu du kontseiluak 4 urteko indarra izango du, eta UNEDen ikastetxe elkartuek 3 lurralde historikoetan egiten duten lan akademiko, kultural eta soziala aitortzea da helburuetako bat, baina baita Eusko Jaurlaritzak ikastetxe hauen finantziazioan parte hartzeko konpromisoa bideratzeko modu bat ere. Nobedade gisa eta akordio hau ahalbidetu duen neurri gisa, euskarari eta euskal kulturari lotutako urrutiko prestakuntza proiektuen finantziaketa handitzea izango da helburuetako bat. El consejero de Educación ha propuesto la firma de un convenio de colaboración entre el Departamento de Educación y la Universidad a Distancia, UNED. Es un convenio de duración cuatrienal que reconoce la labor académica, cultural y social de los centros asociados a la UNED en los 3 territorios vascos y establece un compromiso de financiación parcial de estos por parte del Gobierno vasco. Posibilita asimismo aumentar la financiación de proyectos de formación a distancia vinculados al aprendizaje en euskera, del euskera y de la cultura vasca. Kultura eta hizkuntza sailak proposatuta 2 diru laguntza berri onartu ditu gaur Gobernu Kontseiluak. Batetik, 400.000 euro film luzeak, serieak eta animaziozko serie laburrak garatzeko. Produkzio fasera sartu aurretik ikusentzunezko proiektu hauek behar duten garapena izatea eta eskaintzea da laguntza hauen helburua. Eta bestetik, beste deialdi berri bat onartu da, 510.000 euro dituena, eta bere helburua arte eszeniko, musika eta literatura arloetako profesional eta enpresei beraien merkaturako irteera errazten saiatzea da. Produktu hauek nazioartekotzeko eta nazioartean banatzeko. El Consejo de Gobierno ha aprobado 2 subvenciones nuevas del Departamento de Cultura y Política Lingüística. En primer lugar, una de 400.000 euros para apoyar a los proyectos audiovisuales que se estén gestando en la Comunidad Autónoma Vasca en su fase de desarrollo, dirigido al apoyo del desarrollo de largometrajes, series y miniseries. Y por otro, una convocatoria de 510.000 euros para apoyar la promoción y la internacionalización de productos de artes escénicas, música y literatura destinada a profesionales y a empresas de estos 3 sectores. Eta kultura sailak aurkeztuta gaur Gobernu Kontseiluak Euskadiko dokumentu kudeaketa integralari eta dokumentu ondarearen buruzko legea onartu du. Proiektu hau Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailak eta Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak elkarrekin landutakoa da. Aurreko agintaldian, 2016-2020 agintaldian onartu beharrekoa zen, baina legealdiaren amaierak ez zuen denborarik eman, eta oraingo honetan gure lege egutegian sartuta zegoen eta erabaki dugu orduan geratu zen bezala hartu eta azken bultzada ematea. Bere helburua Euskal Autonomia Erkidegoko dokumentuen eta artxibo publiko eta pribatuen kudeaketa tratamentua eta antolaketa arautzea da. Artxiboen gaineko kompetentzia Euskal Autonomia Erkidegoarena da, 1979an hartua. 1980ko ondare legeak neurri batean bere baitan hartu zuen artxibo hauen
kudeaketa, baina beharrezkoa ikusten zen beste pauso bat ematea. Garrantzitsuak dira artxibo hauek, batetik erakundeen funtzionamentua eta gardentasuna hobetzen laguntzen dutelako, eta artxibategietan gordetzen diren dokumentuen eta informazioaren berrerabilera ere bermatzen duelako. Lege honek Euskadiko artxiboen sistema bat sortzen du eta arautzen du, eta horrekin batera Euskadiko artxibo historikoa sortzen du. Eta era honetan erantzuna eman nahi die, bai administrazioan sortzen diren dokumentu publikoei, eta bai, behin 50 urte pasata, dokumentu horiek ondare bihurtzen direnean, Euskadiko artxibo historikotik nola kudeatu daitezken erabakitzen du. Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publiko osoari dagokio, Jaurlaritzari eta autonomi mailako erakunde guztiai, baita lurralde historikoetakoei ere, baita herri mailakoei ere, eta bere baitan bideratzen ditu, dartzen ditu, izaera publikoa eta pribatua duten dokumentuak. El proyecto de ley de gestión documental integral y patrimonio documental de Euskadi es uno de los compromisos asumidos por el Gobierno para esta legislatura. Su objetivo es regular la gestión, el tratamiento y la organización de los archivos públicos y privados en la comunidad autónoma vasca. Su ámbito se extiende desde el sector público de la comunidad autónoma hasta los archivos privados que custodian patrimonio documental. El objetivo de la ley es regular, por un lado, la gestión íntegra e integral de los documentos de titularidad pública. Por otro, la organización de un sistema de archivos en la comunidad autónoma vasca. Asimismo, proteger y preservar el patrimonio documental de Euskadi. Establece los derechos y obligaciones de los titulares de los archivos privados que existen y se tienen en cuenta. Se impone también como obligación asegurar el acceso de la ciudadanía a los documentos de titularidad pública. Finalmente, establece un régimen sancionador para los diferentes incumplimientos que se pudieran producir. Incorpora en su aplicación al sector público de la comunidad autónoma, de los territorios históricos y de las instituciones locales, también al Parlamento Vasco, el Ararteko, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, las Juntas Generales, la Universidad del País Vasco, personas físicas y jurídicas privadas que prestan servicios públicos, así como a titulares de archivos privados que custodian patrimonio documental en Euskadi. La ley, en primer lugar, establece y define lo que es un documento público y califica como tal a todos los producidos o recibidos en el ejercicio de sus funciones por las entidades públicas. Cabría como ejemplo tanto cualquier procedimiento administrativo que ponga en marcha la Administración, como por ejemplo toda la documentación histórica vinculada a las diferentes competencias que la Administración General del Estado ha transferido a la Comunidad Autónoma Vasca. También los documentos que generan los cargos públicos de la Administración vasca son considerados también documentos de titularidad pública, incluidos, por ejemplo, los correos electrónicos o cualquier otro medio de comunicación telemática. Uno de los objetivos de la ley es establecer un sistema que garantice un determinado orden en la creación, mantenimiento, utilización, distribución y conservación de estos documentos públicos, que hasta ahora, hasta hace unos años, todos se creaban en un soporte físico como era el papel, pero que cada vez más se están generando en soportes electrónicos, que también deben ser incorporados a esta ordenación y a su conservación. La ley obliga a las administraciones públicas a establecer, por tanto, un sistema de gestión y conservación desde el mismo momento en el que comienza la generación de este documento, sea electrónico o sea creado sobre un soporte físico. La ley crea el sistema de archivos de Euskadi, que estará integrado por los archivos de las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la ley,
y se define también el patrimonio documental de Euskadi. El sistema de archivos de Euskadi sería la responsable de gestionar los documentos públicos que se vayan creando durante 50 años y al cabo de ese tiempo estos documentos pasarían a ser materia de patrimonio documental de Euskadi, donde, y a partir de la incorporación al archivo de Euskadi que se crea con esta ley, sería el archivo de Euskadi quien gestionaría estos documentos correspondientes al patrimonio documental. Tiene como objetivo también unificar y facilitar la identificación de los documentos mediante un criterio general compartido para todas las instituciones. La ley tiene un aspecto importante, que es el de garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el acceso a los documentos de titularidad pública. Y debe hacerlo siempre garantizando que aquellos documentos que tengan informaciones referentes a la identidad de las personas o a los datos personales que deben ser protegidos, o incluso a algunos de carácter secreto desde el punto de vista comercial, industrial, científico, etcétera, van a ser debidamente gestionados y conservados. Todo aquel documento que no tenga ningún requerimiento especial podrá ser consultado por cualquier persona de la comunidad autónoma vasca. En los casos que tengan elementos que deben ser especialmente protegidos, este acceso no podrá ser realizado sin que medie el consentimiento expreso de las personas afectadas. Cuando esto no sea posible, por su fallecimiento, esta apertura se produciría en un plazo de 25 años posteriores a su fallecimiento. En caso de que no sea conocida esta fecha de conocimiento, el proceso, el EPA, Jesús, el plazo. En caso de que no sea posible certificar el fallecimiento, tendrían un plazo de 50 años desde el momento de la creación del documento. Establece también el régimen de infracciones y establece también el régimen de sanciones que, en función de la gravedad de la falta cometida, pues oscila entre los 50.000 y los 300.000 euros. Hau da dana, nire parterik, eta orain hitza emango diot Gotzone Sagardui sailburuari. Eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburu. Bilakaera epidemiologikoari buruzko informazioaren berri ematen hasiko naiz. 12.301 froga diagnostiko egin ziren atzo, eta horietatik 779 positiboak izan ziren. 6,3%. Araban, 85, Bizkaian, 303, Gipuzkoan, 375 eta beste jatorri batzuetako 6 kasu. Datu hauek kontuan hartuta, 14 eguneko intzidentzia metatua 509,02 kasutan dago 1.000 biztanleko. Beraz, goranzko joeran jarraitzen dugu. Eta oraindik ez dago joera hori hurrengo egunetan aldatuko den susmo handirik. Adierazleen batzuk gora berak izaten baitituzte, baina hori ez da nahikoa joera aldaketa bat aurreratzeko. Gure lurraldean, gainera, COVID-aren Britaniar aldaerak ia erabat ordezkatu du jatorrizko birusa, eta dakizuenez bere kutsaragarritasuna azkarragoa eta handiagoa da. Hori guztia dela eta, Osakidetzako eremu asistentziala, hau da, gure osasun zentruak eta ospitalak, tentsionamendu maila oso altuan ari dira lanean. Gaur, 524 pertsona daude ospitaleratuta eta 154 daude gure ziuetan COVID-19 positiboak. Como venimos diciendo hace semanas, la situación sigue siendo preocupante. La tendencia sigue al alza y no hay indicios de que cambie en los próximos días.
Algunos indicadores fluctúan levemente, pero eso no es suficiente para anticipar un cambio de tendencia. La incidencia acumulada en 14 días ha sobrepasado ya los 500 puntos y se sitúa a día de hoy en 509,02 casos por cada 100.000 habitantes. Se está produciendo un incremento muy rápido. Esta última semana, por ejemplo, entre los días 11 y 18 de abril, la incidencia se ha incrementado en un 21%. El número medio de contagios por cada caso continúa por encima de 1. Si bien en los últimos días se observa cierta reducción o estancamiento, el valor del índice reproductivo básico de Euskadi hoy es de 1,03. Además, la cepa británica ha sustituido prácticamente por completo a la cepa original y su alta transmisibilidad provoca que la situación sea aún más compleja que en anteriores momentos de tensionamiento. El número de variantes sudafricana y brasileña identificadas hasta el momento ha sido de 46 y 177 respectivamente. Asimismo, se ha identificado un único caso de variante nigeriana. Como les vengo diciendo, cada positivo tiene su reflejo posterior en el ámbito asistencial. Esta última semana se ha incrementado la presión tanto de la atención primaria como de la atención hospitalaria. De hecho, ayer tuvimos la cifra más alta de ingresos en un día desde el 13 de noviembre del 2020, con 115 nuevos ingresos. A día de hoy hay 524 personas ingresadas en planta COVID positivo, es decir, 94 personas más que hace una semana y 160 personas más que hace 2 semanas. En lo que respecta a las UCIs de nuestros hospitales, a día de hoy hay 154 pacientes COVID positivos en estas unidades de críticos. El nivel de tensionamiento es alto. Tenemos abiertas 358 camas con un 77,93% de ocupación global de esas camas UCI. Más de la mitad de los y las pacientes ingresadas en estas unidades son pacientes COVID positivas. No es una situación buena, pero es importante subrayar que a pesar de ella, Osakidetza sigue garantizando la asistencia sanitaria a toda la población. Nuestra estructura es sólida, trabajamos en red, en equipo y eso nos da una capacidad de respuesta. Como saben, tenemos posibilidad de aumentar las camas UCI a más de 690. Ahora bien, ojalá no lleguemos a encontrarnos en esta situación. En estos momentos sigue siendo más necesario todavía seguir aplicando y cumpliendo con todas las medidas preventivas. Me permito recordar que en caso de que se aprecien síntomas coincidentes con los de la COVID-19, es decir, fiebre, dolor de garganta, tos seca, pérdida del sentido del gusto o del olfato, hay que ponerse en contacto con nuestro centro de salud para que la situación sea valorada por las profesionales de Osakidetza y la red de vigilancia y rastreo. Euskadi tiene unas medidas restrictivas vigentes para frenar la incidencia del virus y hago un llamamiento a cumplir esas restricciones. Biztanleriari eskatu nahi diot bete ditzala gaur egun indarrean dauden prebentzio neurriak. Honez gain, COVID-19arekin bat datozen sintomak izanez gero, norberaren osasun zentroarekin jarri harremanetan eta Osakidetzako profesional taldeek egoera erantzun egokia eman diezaion haiekin harremanetan ipini. Guk dakizuenez, txertaketarekin jarraitzen dugu. Badakigulako txertua dela pandemia atzean usteko tresnarik onena. Baina adi, txertoa ez da tresna bakarra. Prebentzio neurriak mantentzen jarraitu behar dugu. Txertaketari dagokionez,
Dagoeneko Euskadin 640.556.000 dosi jarri ditugu guztira txertaketa kanpaina hasi zenetik. Hau kontuan hartuta, Euskadiko biztanleriaren 21%ak txertoaren lehen dosia jaso du eta 8,8%ak baino gehiagok immunizazio osoa lortu dute. Atzo, Pfizer etzeko 70.000 eta 200 dosi jaso genituen. Gaur, bertan AstraZenecako beste 16.000 eta 200 jaso ditugu. Txerto horiekin, arrisku handiko pertsonak eta 74, 79 eta 65 bitarteko urteen arteko pertsonak txertatzen jarraituko dugu. Se han administrado al día de hoy 640.556 dosis. El 21% de la población ya ha recibido la primera dosis y el 8,1% de la población de Euskadi está totalmente inmunizada. Con las dosis recibidas, seguiremos vacunando a las personas de alto riesgo y, por criterio de edad, a los colectivos entre 74 y 79 años y entre 60 y 65 años. En este punto, me gustaría hacer una mención al sistema de citación de Osakidetza. La respuesta de la ciudadanía ante el llamamiento de Osakidetza a vacunarse está siendo muy buena. Prueba de ello es que en pocas horas se han agotado todas las citas web disponibles para la población entre 74 y 79 años de edad. Desde las 15 horas de ayer lunes hasta las 8 horas de esta mañana, Osakidetza ha dado un total de 19.116 citas. Durante la tarde de ayer, el sistema de cita web registró problemas de ralentización que se unieron a problemas técnicos a nivel general de varios sistemas del Gobierno vasco. Estamos trabajando para que no vuelva a ocurrir. En cualquier caso, les recuerdo que en pocas horas se facilitaron casi 20.000 citas. Sentimos las molestias, pero deben de tener claro que nadie va a quedar sin vacunar. Ulertzen dut jendearen haserrea, baina ordu batzuetan ia 20.000 hitzordu eman genituen, eta hau posible da sistema plantea dugun moduan egin dugulako. Horrek esan nahi du, Euskal biztanleak oso ondo erantzun diola Osakidetza txertatzeko egindako deiari. Eta hurrengo asteetan zehar dosi nahikoak helduko direla aurreikusi daitekenez, hurrengo egunetan berriz hasiko gara hitzorduak ematen. Itxaron behar dugu txerto gehiago etorri arte, baina inor ez da txertorik gabe geldituko. Por último, y antes de iniciar la fase de preguntas, me gustaría informarles que el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la convocatoria de ayudas de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias Bioef por un importe de 809.026,80 euros, conseguidos en la iniciativa solidaria EITB Maratoya 2020, que se van a destinar a proyectos de investigación en COVID-19 y con especial atención a la atención primaria. Podrán acceder a las ayudas los agentes integrados en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para el Gobierno vasco y el Departamento de Salud es una prioridad potenciar la investigación biomédica dirigida a aumentar el conocimiento que tantos avances está logrando, gracias al esfuerzo y al talento de investigadores e investigadoras, y contribuir, a su vez, a la generación de riqueza y desarrollo socioeconómico en Euskadi. Y en este convencimiento es donde se enmarca la apuesta estratégica del Departamento de Salud y de todo el Gobierno vasco por la investigación y la innovación para mejorar los resultados en nuestra salud y potenciar el desarrollo económico de Euskadi. Orain bai, zuen esanetara gelditzen gara. Sí, consejera. A mí me gustaría saber qué está pasando exactamente para que esté entrando en los hospitales tanta gente, a pesar de los porcentajes de vacunación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué explicación tiene? Evidentemente estamos en una situación de contagio comunitario en nuestra sociedad, los datos así lo evidencian. Si se evidencia además que las franjas de edad que están siendo
contagiadas. Hay una diferencia, afortunadamente, entre aquellas franjas de edad que tenemos completamente inmunizadas, como son las personas mayores, que por criterio de vulnerabilidad decidimos priorizar, y el resto de grupos etarios. Eso demuestra la eficiencia de la vacuna. Como les hemos dicho, por otro lado, a día de hoy en Euskadi el virus original ha sido sustituido prácticamente en su totalidad por la cepa británica. Es una cepa que desde el principio conocíamos que tiene una mayor rapidez de su expansión. Y también les he comentado que además hay otras nuevas cepas que están apareciendo pues todavía en un número no excesivamente significativo, pero que sí va creciendo también en nuestra sociedad, ¿no? Son unas variantes que actúan de una forma distinta al virus original, con una rapidez en su transmisión y con una reproductividad, pues digamos que mayor que lo que ha tenido la cepa original. Esa es una parte. Y luego, pues evidentemente también están las circunstancias en las que nosotros hemos podido contribuir a mayores aglomeraciones o concentraciones de personas que, como todos y todas sabemos, no ayudan a parar la transmisión del virus. Todo ello unido a que probablemente, si es verdad, y lo llevamos diciendo hace unas semanas, estas nuevas variantes aparecidas están actuando o interactuando con los organismos de forma que están requiriendo una mayor atención especializada de lo que lo hacía la variante original. Estamos hablando de que se están generando casos más graves que los anteriores. Lo que se está generando es un mayor número de casos que está requiriendo de una atención sanitaria más intensa. Txertaketari buruz, pare bat galdera. Dirudienez, Andaluzia eta Katalunia agertu dira Pfizerren bigarren dosia atzeratzearen alde. Ea, zuek nola ikusten duzuen jakin nahiko genuke, alde batetik eta bestetik, Espainiako gobernuak kasu honetan eskriba ministroaren bitartez jakinarazi du proposamen bat edo hitzarmen bat badagoela mutuak bertako profesionalek txertoa jartzeko langileei. Ea horrekin bat egiten duzuen, zerbait jakinarazi zeizuen, Osakidetza nahikoa ote den. Pfizer eta Modernaren bigarren doziei dagokienez, esan beharra dago, eta oraindik itxaron beharra daukagula ea txertoen ponentziak zer esaten duen eta osasun publikoko batzordeak ere zer esaten duen. Irizpide zientifikoak izan behar dira erabaki hori hartzen laguntzen dutenak, beraz, itxaron dezagun, horretan ari dira, ikertzen ari dira, eta haiek esango digute hori horrela izan behar duen, edo ez duen izan behar, immunizazioa behar bezala bermatzeko. Orain arte guk jarraitu izan ditugu irizpide horiek, eta irizpide horiek aldatu egiten badira, egokitu egingo gara. Beti ere horretan azpimarratu nahi dut irizpide zientifikoak izan behar direla jarraitu behar ditugunak. Bigarrenari ez dago inongo barririk guretzako. Hasieratik esan genuen guk beste agenteekin ere elkarlanean hasiko ginela eta izatez mutuekin txertaketa aurrera eraman izan da orain arte normaltasun osoz eta elkarlan oso on batean. Ministroak agertu zuena izan zen COErekin sinatzen ari diren hitzarmen bat, baina guk esan bezala aspaldi daramagu mutuekin elkarlanean txertaketa lanetan. Comentaba, consejera, que respecto a la primera pregunta que le hacía mi compañera, que habrá que esperar, pero ¿cuál es el posicionamiento del Gobierno vasco? ¿Le parece interesante esa propuesta de retrasar esa segunda dosis? ¿Cuál es un poco su posicionamiento? Como le digo, son criterios científicos los que tienen que primar en la adopción de estas decisiones. En estos momentos están trabajando sobre ello tanto la ponencia de vacunas como la Comisión de Salud Pública y serán los resultados de esos estudios que están llevando a cabo y sus conclusiones las que nos lleven a adoptar la decisión que corresponda. Vamos a esperar a ver qué es lo que nos dicen quienes conocen al respecto y quienes están haciendo una valoración científica de ello. Balitz, erreserba edo gordetzearen estrategiak ez luke zentzurik izango? Lehenengo eta behin itxaron dezagun, eta horrela ere epe bat egongo da.
inongo momentuetan Pfizer eta Modernaren gain, nitakidan einean behintzat, ez da esan, ez denik bigarren dosirik bermatuko. Esaten ari dena, da agian hor dauden ezarritako 21 edo 28ko epeak aldagarriak izan daitezkela. Beraz, bigarren dosia bermatu egin beharko litzateke edonola ere. Ikusik dezagun, ze denbora aldatzekotan den esartzen dutena egokitzat. Entiendo por qué dice que el Gobierno vasco va a esperar y aceptará el criterio que determinen los expertos. Nosotros siempre nos hemos regido en la administración de las vacunas por los criterios científicos. Lo hemos hecho hasta ahora y si se respetaban y se están administrando las dosis de Pfizer, las segundas dosis a los 21 días, es porque así estaba establecido en la ficha técnica refrendado por la EMA, por la ponencia y por la Comisión de Salud Pública, ¿no? Si esas especificaciones técnicas son modificadas con garantías y porque así se establecen, pues evidentemente seguiremos lo que sea el criterio técnico. La ponencia y la Comisión de Salud Pública determinan que se puede ganar ese tiempo. ¿Ustedes estarán de acuerdo? Nosotros siempre vamos a respetar los criterios científicos que se establezcan al respecto. Ellas son quienes han establecido hasta ahora también cuáles son las pautas que tenemos que seguir y hasta el momento lo que han dicho es que había que seguir con las indicaciones que se establecían en la fecha técnica de cada una de las vacunas. Sí, consejera, en relación a la situación hospitalaria, no sé si puede concretar qué suspensiones se están produciendo ya en las diferentes OSIs, porque han llegado noticias tanto de la OSI Donostialdea como de la OSI Araba. No sé si son más o si puede dar los detalles. En estos momentos, como ustedes saben bien, seguimos trabajando en red y tenemos establecidas los flujos de derivación para tratar de equilibrar las tensiones asistenciales que puedan generar el número de ingresos que se produzca en cada uno de los hospitales. Eso es una práctica habitual que estamos llevando a lo largo de toda la pandemia. Respecto a la priorización de los servicios a prestar, estamos en estos momentos con alguna reducción de intervenciones no urgentes en Donostialdea, en el Hospital de Basurto y también en el UA de Araba. Pero vuelvo a insistir en que lo que se está haciendo es una priorización demorando intervenciones no urgentes. Todo lo urgente sigue siendo atendido en nuestra red de hospitales con normalidad. Ha comentado que la página web había tenido problemas de ralentización. Ayer a la tarde estaba caída, hoy a la primera hora de la mañana también se había caído. Y no sé cuáles son los problemas, si es por la avalancha para pedir citas, pero sí que es cierto que bloquea diferentes servicios. Yo no sé qué medidas se pueden estar adoptando o si temen que pueda volver a ocurrir. Efectivamente, como les hemos reconocido, ayer por la tarde sufrimos unos problemas técnicos. Probablemente una gran parte de ello fue el gran interés que suscitó el llamamiento realizado por Osakidetza y el gran número de personas que estaban interesadas en coger cita de forma inmediata y simultánea. Seguramente también habría otros aspectos de la web que sostiene al Gobierno, el sistema que sustenta al Gobierno, que pudieron confluir en ese momento y que han hecho que haya, pues como le digo, estos problemas de caída de la web que hayan podido en algunos momentos obstaculizar y molestar incluso a las personas usuarias que buscaban una cita. Lo cierto sí es que todas las citas web que se ofertaron se han completado, lo cual también sí indica que la ciudadanía utiliza esta vía como una vía prioritaria para conseguir las citas de vacunación cuando reciben esos mensajes. En cualquier caso, nosotros ahora seguiremos ajustando todas las citas de agendas, pues por aquellas que puedan ser anulaciones o no asistencias o lo que sea, a través de llamadas que hacemos telefónicas, porque siempre lo hemos dicho que el SMS es la manera generalizada en este rango de edad entre 70 y 79 de poner en conocimiento la disponibilidad de citas, pero que todas aquellas personas quienes no tengan, por ejemplo, un teléfono móvil, reciben la llamada de Osakidetza, o sea, continuamos con el llamamiento a la población para adjudicar la totalidad de citas que se puedan ir generando. Ya saben que eso lo determina la disponibilidad de vacunas. ¿Sabe cuántas de esas 20.000 citas se han hecho a través de la web y cuántas por teléfono o incluso presenciales? No tengo en estos momentos ese dato exacto, pero entiendo que cerca de la mitad habrán sido a través de la página web. Es la segunda vez que se da esta circunstancia, que
fin, pues se llena tan rápido con la cantidad de mensajes que mandan ustedes, pues que hay gente que se queda sin coger cita. Sigue pensando que, en este caso será un ídolo de la caída del sistema, pero sigue pensando que es un buen sistema, mejor que el telefónico, el del SMS. ¿Van a mantenerlo así para nuevas convocatorias o se plantean introducir algún cambio? La prueba es lo que usted ha referido, que la gente reacciona con inmediatez a la recepción del mensaje y utiliza esa vía para tratar de asegurarse una cita hasta completar la totalidad de citas. Yo creo que esa es la mayor prueba. Que se agoten no es porque la gente llame toda al mismo tiempo. Ahí podemos tener un problema técnico en algún momento puntual. Se agotan porque son todas las dosis disponibles que tenemos, que se traduce en ese número de citas. Si no hay mayor número de vacunas, no podemos ampliar ese número de citas. A más vacunas, habrá más citas y habrá más posibilidad de que la gente pueda tener su citación. Quiero decirles si se han planteado, por ejemplo, enviar de forma más escalonada los SMS para que no se produzca esa avalancha de entradas en la web para solicitar, por la ansiedad que existe, lógicamente. Esos son aspectos técnicos en los que están trabajando tanto nuestro personal como el personal de GIE para tratar de equilibrar y poder hacerlo de la forma más correcta posible. Ha habido envíos masivos también que se han realizado y que se han podido solucionar sin ninguna eventualidad. Es lo deseable para todos y para todas. Lo que sí es cierto, yo creo, es que está claro la efectividad del llamamiento a través del envío de SMS y de la utilización de la web para poder asegurarse esa cita de vacunación. Mutuen arira zalantza batzuk geratu zaizkite. Lehen aipatu duzu, momentu honetan osasun profesional, Osakidetzako profesionalez gain, mutuetako langileek ere parte hartzen dutela txertaketan, hala da, eta ze kolektibo hori edo jartzen die. Aspalditik izaten ari da horrela, gogoratuko duzue hasiera batean hezkuntzako zenbait profesional txertatzen hasi izan zirela, gero zenbait soziosanitarioko taldeak ere txertatu izan dituzte, garraioko pertsonen batzuk ere hori irekita egon denean, batez ere AstraZeneca izan dugunean ere txertatu izan dituzte, elkarren lanean eta ikusita momentu bakoitzean zein den egokitasuna, ze ondo dakizu estrategia aldatu joan izan dela eta taldeak izan direla lehentasunez txertatuak izan direna edo, orduan esartzen dugu elkarlanean zeintzuk diren egokien, bai zenbakien batik, bai kokapenengatik, zeintzuk diren egokien mutuen bitartez joan daitezen. Eta benetan oso lan ona egin dugula elkarrekin. Orduan, ulertzen da ondo hartua izango dela, ez? Azkenean eskribak sinatzen baldin badu hitzarmen hori zeoerekin. Nik hor gauza bi desberdinduko nituzke, eskribak sinatuko duen hitzarmen hori esan bezala, COek indartuta dator eta baditu zenbait atal desberdin horretan eta beste bata elkarlana mutuekin. Euskadin dagoeneko eta hasieratik esan dugu agente guztiekin lan egitea gustatuko litzaidakela txertaketa indartuaz eta horrela izan da, beraz ez du aldaketari sumatzen horretan. Sí, usted ha dado los datos de la presencia de las diferentes variantes. Si no me equivoco, en una de ellas, la brasileña, ha habido un fuerte incremento respecto a los datos que dio la semana pasada. No sé si está habiendo ya transmisión local o siguen siendo todos casos importados, como era hasta la fecha. Es una de las cosas a determinar y es en lo que están trabajando ahora nuestra red de rastreo y diagnóstico junto con los laboratorios, que son quienes hacen la determinación de la variante o no. Tenemos que esperar un poco para tener un número suficiente de casos que nos pudieran llevar a esa conclusión. En estos momentos no podríamos establecer que hay una transmisión comunitaria de estas cepas. El jueves está convocada una huelga del sector público. ¿Confían en que la vacunación en esa jornada discurra con tranquilidad? Efectivamente, nosotros tenemos planteada la vacunación para toda la semana, como tenemos planteada la asistencia tanto en nuestros centros de primaria como en nuestros centros hospitalarios. Entendemos que transcurrirá con normalidad. ¿El porcentaje de servicios mínimos se sabe cuándo podrá ser? En el caso de la vacunación,
no tenemos todavía establecido cuál es el porcentaje. Normaltasuna espero duzue orduan, egun horretan behintzat txertaketa bernatuta egongo dela. Guk horrela espero dugu, lehentasuna ere eman behar delako gure zerbitzuetan, eta ondo dakizue momentu hauetan txertatzea dela gure lehentasunetariko bat. Zioak zaintzea, lehen arreta zaintzea, baita hor hainbat kasu eta kasu agertzen direlako. Baina esku artean ditugun tresnen artean baliogarrienetariko bat edo baliorik handienetarikoa daukan tresna txertaketa da. Beraz, horri lehentasuna eman beharko diogu baita greba egun batean. Yo quería preguntarle al portavoz, primero una cuestión económica, a ver si me puede responder, sobre las ayudas para pymes y autónomos, de esos 218 millones de euros que Euskadi va a recibir del Estado, si se ha fijado ya cómo va a ser el reparto aquí, si va a poder el Gobierno vasco decidir con más flexibilidad qué sectores pueden recibir. Anoche se recibió el borrador de convenio que propone el Ministerio de Hacienda para la Comunidad Autónoma Vasca. Es un convenio que se ha tramitado de forma diferente por las características fiscales diferentes que tienen los territorios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca y efectivamente el convenio permitiría al Gobierno vasco incorporar nuevos códigos de actividad a los profesionales y empresas susceptibles de recibir esas ayudas. Eso no quiere decir que lo vayamos a hacer de esa manera. La cuantía de las ayudas no se van a incrementar. Los 218 millones que va a recibir Euskadi son para las actividades que originalmente estaban en la lista del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, lo que el Gobierno va a intentar es que los 218 millones que llegan aseguren una cobertura adecuada para todos esos sectores y luego se decidirá si se amplía o no a otros sectores, pero siempre tendría que ser con cargo a recursos propios y no a los recursos facilitados por la Administración central. Errespetatuko da hasierako jatorrizko asmoa, kasu honetan? Atzo jaso genuen lehenengo hitzarmenaren zirriborroa, atzeratu eginda Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan lurralde historikoek dauzkaten ezaugarri fiskal bereziengatik, eta jaso den zirriborro horrek atea zabal ikusten du zenbait aktibitate berriri aukera emateko laguntza horietara iritsi ditezen. Erabakiko bagenu sektore gehiagotara zabaltzea, gehiegizko edo gehiagoko diru hori Euskal Administrazioak ipini beharko luke, ez estatuak. Orduan, jasoko ditugun 218 milioi horiekin, ahalik eta erantzunik hoberena ematen saiatuko gara jatorrizko zerrendan zeuden sektorei. Eta gero erabakiko du Jaurlaritzak sektore berrietara iritsi edo ez, kontuan izan da, bere baliabideekin egin beharko duela. Yo quería preguntarle por cómo van los trabajos de preparación de ese plan B en caso de que decaiga el estado de alarma finalmente el 9 de mayo, como anunció el Lehendakari en el pasado pleno de control, y también si tienen previsto alguna reunión esta semana del Labi Política. Bueno, como les informé el martes pasado, una de las razones por las que el Lehendakari y la consejera acudieron a la reunión del Labi técnico era la de, además de conocer en detalle la evolución epidemiológica y la situación sanitaria que vive la comunidad autónoma, uno de los objetivos era analizar, en primer lugar, cuál puede ser la evolución sociosanitaria y epidemiológica durante los próximos meses y también analizar diferentes escenarios que permitan a las administraciones vascas adoptar las medidas que puedan ser necesarias para hacer frente a la situación sanitaria, incluso en caso de que decaiga el estado de alarma. Hay un grupo de trabajo que está elaborando ese análisis, que tiene el encargo de plantear los diferentes escenarios que se puedan prever, y está previsto que el próximo jueves haya una reunión del Labi técnico en función de la evolución de la enfermedad y de las conclusiones a las que se puedan llegar en esa reunión. Será el Lehendakari quien decidirá si convocar o no al resto de las instituciones a una reunión.
Baina egia da bere garaian aipatu zela, espero zela ja goreneko puntu batera iristea, eta gero berak hastea, eta orain segurak esan digu horrelakorik ez dela. Badago aukerari... Zertaz ari zera barkatu? Osasun egoeraz? Bai, osasun egoeraz. Nik ez dut osasun egoeraz, hitz egingo barkatu jaz. Labi horri begira ari nintzen. Hasiera batean, aurre ikusten zela goreneko maila batera iristea, eta ez garela iritsi ez. Orduan, badagoen aukera berriro ere berplanteatzeko guztia. Nik hor beti dakizue batzorde teknikoak jarraitzen duena egunerik egunera zein dan pandemiaren bilakaera eta horren arabera ondoren bere irizpide teknikoak jakinarazi egiten dizkigu eta lehendakariak deitu egiten du labiaren batzordea egoerak horrela eskatzen duenean, inoiz ez dugu esaten aldez aurretik finkatuta dagoenik noiz deitua behar izan behar den. Gaur pandemiaren bilakaera zein den, esan dizuegu, datuak hor daude, hor ikusten da zein da tendentzia, horrekin lanean daude batzorde teknikokoek eta ikusiko dugu ze ondorio ateratzen dituzten. ¿Qué ha pasado con los farmacéuticos? Y luego, redundando en la pregunta de mi compañera, decía usted que no hay indicios de que vaya a doblegarse la curva de forma inminente. No sé si esto recomienda cambiar las medidas o si creen ustedes que todavía son válidas las medidas que están vigentes. Voy a empezar por la pregunta respecto a los farmacéuticos, que me figuro que se refiere a un malentendido que ha habido respecto a la información de si se continuaba o no se continuaba con esa vacunación. Como saben ustedes bien, la vacunación del personal sanitario fue escalonada respecto a lo que era personal sanitario de primera línea, personal sanitario de segunda línea, otro personal sanitario. Se inició la vacunación en el grupo de farmacéuticos con menores de 55 y AstraZeneca. Esa era la indicación. Se continuó con ese colectivo y ese colectivo llevó adelante su vacunación. Después nos quedaba el resto del colectivo entre 55 y 65 años. Las personas entre 60 y 65 años están siendo llamadas por criterio de edad. Luego esas están siendo vacunadas en ese grupo y en estos momentos las personas entre 60 y 55 del colectivo de farmacéuticos y farmacéuticas, como es considerado colectivo sanitario, sociosanitario, pues su vacunación se va a llevar a cabo con la única otra vacuna disponible, que es la de Pfizer. Respecto a la evolución, vuelvo a insistir, primero recordemos y les pido que hagamos un esfuerzo al respecto, que tenemos medidas vigentes, tenemos medidas restrictivas vigentes y tenemos medidas restrictivas vigentes que son severas, que son duras, que a todos y a todas nos está costando mucho durante tanto tiempo poder seguir con ellas. Luego, lo primero, insistamos en el cumplimiento de las mismas. Lo segundo, reitero nuevamente, el seguimiento de todos los indicadores que tenemos establecidos dentro del plan Bizi-Berri 3 lo hacemos diario. La Comisión Técnica del LABI mantiene reuniones conjuntas cada 2 días prácticamente, y eso es lo que luego determina si efectivamente se ve que la evolución pueda requerir de que esas medidas se revisen o no. Yo antes lo que les decía es que no hay indicadores claros en estos momentos que nos apunten a un cambio de tendencia, pero también les decía que hay algunos indicadores que muestran algunas fluctuaciones. Entonces vamos a seguir en la senda de vigilar esos indicadores y si esos comportamientos pueden establecer una tendencia hacia un sentido o hacia el otro. Yo sinceramente espero que sea hacia la baja, no hacia la alta, pero esas fluctuaciones, si se consolidan, nos irán diciendo si estamos en un momento en el que podríamos iniciar un cambio de tendencia o no. A día de hoy no hay nada de eso. Seguimos en una situación preocupante y seguimos con una tendencia al alta. El número de casos nos lo dice, el número de ingresos hospitalarios nos lo dice y el número de ingresos en las TIUs nos lo dice. Las restricciones severas que acaba de comentar que existen a día de hoy, me gustaría saber qué supuesto o qué excepción
se ha aplicado dentro de las normas para que familiares de jugadores y directivos de la Real y del Athletic viajaran a Sevilla? Pues por parte nuestra ninguna. Creo que el sábado pasado se produjo en el encuentro entre el Athletic y el Barcelona una situación similar a la que se vivió 15 días antes, y creo que si hay alguna responsabilidad que asumir, pues deben asumirla quienes la practicaron. Yo no sé si el Gobierno va a tomar alguna medida, el Gobierno vasco como tal, y qué valoración no hemos hace. intervenido para nada en nada que haya tenido que ver con la final de Copa. Prefiero Ni se ha producido en Euskadi. No han salido de aquí. Sí, pero no nos consta que hayan salido de aquí. No han pasado ningún control de la Ertzaintza para desplazarse a donde hayan ido. Creemos que no es responsabilidad nuestra. A posteriori, constatado que ha habido tanta gente que se ha desplazado, porque sí que fue un comentario que llamaba la atención en gradas. En el Estado español hay establecido por un Real Decreto del Gobierno de España un confinamiento perimetral de las comunidades autónomas. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es donde se ha celebrado ese encuentro, hay también un confinamiento perimetral. Y hay unas normas establecidas para todo tipo de instalaciones deportivas, culturales, recreativas, etc. Eso no ha sucedido en Euskadi. Pandemiaren kontrako legeaz galdetzen nahi nuen, zehazki, ostegunean hasiko da tramiterako, lehen urratsa emango du, baina jada zenbait adituk eta baita alderdi politikoek zalantzak agertu dituzte, alarma egoeraren baitan dagoela diseinatuta, beraz, ez dakit ze berme edo nola ikusten duzuen edo zer erantzun honen modu. Bueno, ikusi beharko da, Jaurlaritza babesten duten alderdi politiko biek, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Eusko Alderdi Sozialistak proposamen zehatz bat egin diote Legebiltzarrari, testu artikulatu baten bitartez. Esan nizuen bezala, Legebiltzarrera eramatearen arrazoia da konturatuta eta jakitun izan da. Pandemia egoera honi aurre egiteko hartu behar diren neurri gogorrak direla, lege horretan jasotzen direnak, Jaurlaritzaren ustez egokien Legebiltzarrak egin dezakela lan hori. Beraz, oinarrizko testu badago, azterketarako eta erabakiak hartzeko, eta parlamentuak egin behar duen tramite hori aukera bada testu hori egokitzeko, doitzeko edo aberasteko sortzen diren proposamen ezberdinen bitartez. Está viendo ya, ¿no?, de que ese proyecto de ley que está ahora mismo en el Parlamento no va a poder cubrir esas lagunas jurídicas que va a dejar el estado de alarma a partir del día 9. Bueno, yo entiendo que hay consideraciones de todo tipo. Efectivamente, he leído algunos comentarios críticos con la propuesta de la ley, pero también conozco las consideraciones que han realizado los servicios jurídicos del Gobierno en el sentido de que hay cobertura para tomar una serie de medidas, ¿no? Vamos a un proceso parlamentario que parte de un texto que han presentado los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi, y que es una base que puede ser mejorada en el trámite parlamentario para contar con las mayores garantías posibles, que es el objetivo de esta ley. Yo quería saber también la opinión o si es que haya una opinión del Gobierno sobre esa famosa Supercopa que se ha planteado, que ya ha provocado también Superliga, he dicho Supercopa, que se ha planteado. No sé si el Gobierno vasco tiene un posicionamiento al respecto. Bueno, pues voy a confesarles que en los momentos posteriores al Consejo de Gobierno y de forma informal también nosotros hemos hablado de este asunto. Lo que como consejero de Cultura, y puesto que soy el responsable de la materia deportiva en el Gobierno vasco, creo que estas cosas indican que cada vez más el fútbol espectáculo se ha convertido en una industria recreativa que tiene más de negocio que de actividad deportiva, y que seguramente nos está indicando a las instituciones públicas que los esfuerzos que dedicamos a este ámbito deberíamos centrarlos en el fomento de la actividad física y de la actividad deportiva federada, no profesional. Bai, gaur ez gobernu batzordearen baitan, baina bai azken minutuetan guk ere hitz egin dugu gai honetaz modu informal batean. Beraz, gobernu bezala ez daukagula iritzi bat, ezta? Nik kultura sailburu bezala kirol jarduna gure arloan dagoenez gero esango nuke,
gertatzen ari dan honek zerikusi gehiago duela ikuskizunarekin eta ikuskizunaren industriarekin eta negozioarekin, eta agian erakusten digula administrazioei zertan ipini beharko genituzken gure aleginak, ezta? Eta alegin horiek bideratu beharko genituzke, inoiz baino gehiago, jarduera fisikoa bultzatzera, eta pandemia egoera honetan horrek gainera arrazoi handiago hartzen du, eta baita ere profesionala estan kirol federatua bultzatzeari. Eso quiere decir que el gobierno podría plantearse alejarse de las ayudas institucionales que sí que existen al deporte profesional, estoy pensando sobre todo en fútbol y baloncesto, y centrar su apoyo, digamos, al deporte base. Creo que en estos momentos todas las partidas que desde el Departamento de Cultura se destinan a fomentar la actividad deportiva, en el mayor, si no es, creo que totalmente, están dirigidas o al deporte de élite, que es no profesional, que es el que gestionamos a través de Bastim, a la promoción de la actividad física a través del programa Moviment con todas sus variantes y en los casos en los que entramos en el apoyo a clubs deportivos, normalmente no son considerados de categoría profesional y sobre todo buscan su internacionalización y la promoción de la igualdad de género y del deporte femenino. En estos momentos, desde nuestro departamento, no hay ningún programa de ayudas para los clubs deportivos profesionales de fútbol y baloncesto. Sí, por último, yo no sé si confían en el gobierno vasco que Pedro Sánchez dé marcha atrás y finalmente no levante el estado de alarma. Bueno, sobre esta cuestión no tenemos ninguna novedad. Hemos ido comentando las novedades que hemos conocido a través de los medios de comunicación y en principio parece que no tiene el Gobierno de España intención de modificar su posición. No tenemos más información. Osongi. Eskerrik asko.